trabajos de la mejor manera posible, sin depresión postvacacional ni ningún otro tipo de presión. Así que gracias a Dios por habernos traído con bien. Y como digo, se reanudan muchas cosas, se reanudan muchas de las actividades que han estado paralizadas durante los meses de verano. Y me gustaría simplemente mencionar lo que nos queda por delante a lo largo de este mes. Bueno, seguimos los martes en oración. Hemos estado haciendo durante el verano y los martes a las 8 seguimos allí intercediendo. También el evangelismo no se ha detenido durante las vacaciones y han estado saliendo jueves, viernes y domingos. Así que seguimos en este mes de septiembre saliendo a evangelizar los jueves, los viernes y los domingos. Si necesitáis información y detalles para uniros al grupo, en el punto de información os pueden dar todos los detalles que necesitáis. También reanudamos el ministerio infantil, las clases de los niños, aunque han estado recibiéndolas hasta los 6 años. Y de hecho hoy, por si alguien no se ha enterado aún, están teniendo la primera toma de contacto de inicio de escuela bíblica infantil. Y todos los niños de 3 a 9 años y los preadolescentes están teniendo una fiesta de inicio aquí en el parking exterior. Así que si hay por aquí algún niño de 3, 9 años y preadolescente, que por favor salga afuera porque van a entrar en contacto con sus profesores y profesoras del ministerio infantil. Además, las mujeres también se reanudan sus reuniones. Este viernes a las 6 de la tarde tendrán su reunión de inicio también de curso. También los matrimonios tienen en el horizonte un taller de matrimonios en la playa, en Peñíscola, y será del 19 al 21 de octubre, pero hay que inscribirse ya porque el 23 de septiembre es la fecha límite para las inscripciones. Tenemos que entregar el dinero al hotel donde se van a alojar los matrimonios y el 23 de septiembre es la fecha límite. Así que si quieres participar en este taller de matrimonios, son 160 euros por pareja y debes inscribirte en secretaría. También el discipulado de fundamentos se reanuda el próximo 9 de septiembre a las 10 de la mañana en la Sala Madrid. Volvemos a estudiar los libros de la Biblia y en esta ocasión se va a estudiar el libro del profeta Ezequiel. También el discipulado de membresía, aquellos que quieran formar parte de nuestra membresía, hay un discipulado para que nos conozcan como iglesia, conozcan nuestros principios, nuestros valores, hacia dónde el Señor nos está guiando. Y ese discipulado comienza el 16 de septiembre a las 10 de la mañana en la planta -1, Sala Barcelona. Los jóvenes y los adolescentes también reanudan sus actividades. El 22 de septiembre nos volveremos a reunir y ya recibiréis más información a través de vuestros canales. También la escuela bíblica se reanuda, tanto el nivel básico como el nivel intermedio, y se hará el 26 de septiembre. En el nivel básico vamos a estar estudiando el libro de Daniel y estaremos de 8 a 9 y media en la Sala Madrid. Y por último, ayer tuvimos el ayuno de septiembre, un buen grupo de hermanos estuvimos ahí orando, intercediendo. El próximo ayuno será el 6 de octubre a las 10 de la mañana en la Sala Madrid. Y dicho esto, pues vamos a ir hacia adelante con la palabra. Me gustaría que pudiéramos orar para pedirle a Dios que nos hable. ¿Sí? ¿Vienes con esa expectativa de que Dios te hable? Yo sí, aunque me toca compartir, pero espero que mientras esté hablando con vosotros, pues que el Señor me revele cosas a mi corazón y que me pueda potenciar aquellos aspectos que yo necesito reforzar en mi vida. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por permitirnos estar aquí juntos, congregados en tu nombre, Señor, y ahora, después de haber disfrutado de tu presencia, después de habernos enfocado en alabarte y en adorarte, ahora queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que nos hables, Señor, que siembres la semilla que viene del cielo para producir un fruto que te glorifique a ti, Señor. Ayúdanos a estar abiertos y receptivos a lo que tienes que decirnos, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, durante este verano he estado compartiendo con los hermanos que han estado aquí una serie de enseñanzas relacionadas con el hijo pródigo, con la parábola del hijo pródigo. Hemos analizado, o estamos analizando los personajes principales de esta parábola y hoy quiero concluir esta serie de enseñanzas analizando el último de esos personajes. Y aunque están las enseñanzas en internet, y si alguno no las ha podido escuchar aún, pues vamos a ir leyendo el capítulo 15 de Lucas y voy a ir recordando algunas cosas, repasando algunas de las cosas que dijimos de los personajes que estuvimos estudiando de esta parábola. Así que, por favor, si me podéis acompañar a Lucas, capítulo 15, vamos a ir leyendo desde el versículo 11
deteniéndonos en algunos aspectos que nos ayuden a situarnos, a contextualizarnos y a ponernos al día. Muy bien. Lucas 15. Dice así, es Jesús hablando acerca de esta historia, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y en este primer versículo ya aparece el primer protagonista de esta historia, que de hecho es el protagonista principal de esta historia. Es un hombre que tiene 2 hijos, por lo tanto, es un padre. Y hablamos en la primera de las enseñanzas acerca de este padre que tenía unos rasgos, unas características muy interesantes. Era un hombre que tenía abundancia de bienes materiales, abundancia de riquezas, pero además de ser rico, de tener abundancia, era generoso. Le gustaba compartir lo que tenía con los demás. Además de ser generoso, era tremendamente compasivo. Era un hombre dispuesto a perdonarlo todo. Así que la casa que este hombre regentaba la llamábamos la casa de la esperanza. Una casa desde la que en su interior tú podías mirar al futuro con seguridad, con confianza, con gozo, porque sabías que era una casa de abundancia, de generosidad y de tremenda compasión. Y dijimos también que ¿quién querría salir corriendo de una casa como esta? ¿Quién querría irse de esa casa? Dijimos que la lógica nos diría que nadie se iría, nadie en su sano juicio se iría de esa casa. Sin embargo, la parábola continúa desarrollándose y nos muestra que uno de los hijos estaba deseoso de salir de esa casa. Lo vemos en el versículo 12. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que contra todo pronóstico, contra toda razón, este hijo menor desea alejarse de la casa, desea huir de ese lugar de esperanza. ¿Por qué? Vimos que había algunos rasgos en su personalidad que le llevaron a tomar esa decisión. Era un joven que no sabía disfrutar lo que tenía. Era un joven con insatisfacción crónica, con una falta de contentamiento preocupante. Era un joven impaciente, quería algo y no estaba dispuesto a esperar el tiempo adecuado para obtener eso que deseaba. Y era un joven independiente, no estaba dispuesto a escuchar los consejos de nadie ni las directrices de nadie. Él tenía sus planes y no quería que nadie le estorbara y se fue lejos para hacer lo que había en su corazón. ¿Y cuál fue el resultado de esas actitudes? ¿Le fue bien o le fue mal al alejarse de la casa de la esperanza? Nos lo dice el versículo 14, 15 y 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino una crisis en esa ciudad, en esa provincia, y él comenzó a tener escasez de recursos. Y fue y se arrimó, se pegó a un ciudadano de aquella tierra, el cual dice que lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cayó tan bajo que lo único que le quedó fue tomar un trabajo que era denigrante, que era vejatorio, y sabemos que él era judío y que para los judíos estar en contacto con los cerdos era algo muy negativo, pero no le quedó otro remedio que meterse ahí. Y nos dice en el versículo 16 que deseaba, estando en ese trabajo, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, porque tenía mucha hambre, no tenía para sostenerse en lo básico, pero nadie le daba. Así que la libertad, el placer que este joven quería obtener lejos del padre se tornó en dolor, en soledad y en pobreza. Perdió el control de su vida y se sumergió, se precipitó en un pozo bien profundo este joven. Ahora, dijimos también que el hijo menor, también contra todo pronóstico, logró recuperar el control de su vida, logró recuperar la esperanza. ¿Cómo lo logró? Versículo 17, dice que volviendo en sí, tuvo un momento de claridad, un momento de reflexión, de esa reflexión objetiva que se tiene cuando tú das 3 pasos hacia atrás y observas desde una tercera dimensión lo que te está pasando y lo observas con honestidad. Entonces eso es volver en sí, te das cuenta de dónde estás realmente. Y lo primero que salió por su boca después de esa reflexión, de ese volver en sí, fue recordar la bondad del Padre. Dice que dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Así que lo primero
que le ayudó a recuperar el control de su vida, a recuperar la esperanza, fue tener fresca la idea de quién era su padre, que era un padre con abundancia, con recursos, pero que era un hombre generoso y compasivo. Y eso le dio fuerzas para regresar. Le dio fuerzas para el siguiente paso, que lo vemos en el versículo 18. Dice que también dijo a renglón seguido: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que el recordar la bondad del Padre, el recordar lo que Dios podía hacer con él, o lo que el Padre podía hacer con este hijo menor, le sirvió para desarrollar humildad. Y reconoció su pecado, reconoció sus errores. No culpó a nadie, dijo: he pecado, soy yo la causa de mi problema, soy yo el que he cometido el error. He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Pero la humildad le llevó más lejos. Dijo en el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Así que no solamente reconoce sus errores, sino que está dispuesto a asumir las consecuencias que se deriven de ellos. ¿Qué tengo que bajar? ¿Mi listón de vida? ¿Tengo que dejar de ser hijo para ser jornalero? Me lo merezco, he pecado. Pues que sea así. No va a luchar para que las consecuencias sean minimizadas. Así que fue una actitud muy buena, pero tuvo una actitud aún mejor que todo esto que hemos mencionado hasta ahora. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Porque este joven dijo cosas muy correctas, tenía aparentemente intenciones muy honorables, pero no se quedó solo en las intenciones, no solo se quedó en lo verbal, sino que pasó a la acción. Y levantándose, hizo lo que dijo que iba a hacer. Dio pasos para producir cambios en su vida. Y lo que sucedió a continuación fue maravilloso, algo que me conmueve hasta el día de hoy. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos una serie de expresiones extravagantes de amor, de afectividad, que ya las hemos desarrollado en la primera enseñanza que compartí. Y el hijo fue consecuente, siguió con su hoja de ruta: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando iba a continuar, el padre le interrumpe y dice: Padre. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No le dejó terminar el padre. Las consecuencias no fueron tan trágicas como él había pensado. El amor del padre amortiguó ese impacto negativo que tenía el pecado que él había cometido y le dio 3 regalos hermosos. Le devolvió la posición de hijo, le devolvió su dignidad y le devolvió sus privilegios. Eso hizo el amor del padre con este hijo menor. Y dijo el versículo 23: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque esto hay que celebrarlo. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así que la crisis que tuvo este hijo menor no fue su final, sino un punto de inflexión que le ayudó a valorar lo que tenía y a dar pasos hacia el cambio, pasos para recuperar la esperanza. Y esto es algo que nos enseña a todos nosotros una gran lección, y es que tu crisis, por muy profunda que sea, y la de este hijo menor era muy profunda, no tiene por qué ser tu final. No tiene por qué ser tu final. Tú puedes superar la crisis que estás viviendo, da igual de qué índole sea. Y eso es lo que nos enseña este hijo menor. Pero ahora vamos ya con el versículo 25 para ver al tercer protagonista de esta historia, que es el hermano mayor. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, ¿tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás? ¿Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Pero llega tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Y el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí concluye esta parábola
Y como digo, quiero enfocarme en analizar a este protagonista tan interesante que es el del hermano mayor o el hijo mayor. Y yo pensaba que si analizáramos superficialmente esta historia, la historia de la parábola del hijo pródigo, probablemente llegaríamos a la conclusión de que el hijo menor era un desagradecido, era un sinvergüenza, era un ingrato, era un desleal, era un desobediente y toda una serie de características y de adjetivos muy negativos al comprobar los comportamientos que tuvo contra el padre, contra su familia y contra su hacienda. Y sin embargo, si miramos, como digo, superficialmente esta historia, al hijo mayor le diríamos que es un hijo ejemplar, que es un hijo obediente, que es un hijo que es leal a su padre, que ha sido fiel, que ha permanecido ahí en la casa a pesar de los pesares. Eso sería la conclusión a la que llegaríamos, como digo, si hiciéramos un análisis superficial. Pero al igual que suceden con muchas enfermedades que nos acontecen en el cuerpo físico, que tú llegas al médico con un pequeño dolor y que aparentemente es inofensivo, es inocuo, pero cuando te meten una luz potente y concentrada, llamado rayos X, y te ayudan a ver lo que hay detrás de ese dolor, a veces el diagnóstico es diferente al que tú tenías con un análisis simplemente superficial. Así que con una radiografía tú puedes encontrar un diagnóstico más preciso de una enfermedad y con una radiografía, metafóricamente hablando, podríamos encontrar cuál es la verdadera situación de este hijo mayor. Y por eso yo se la he hecho al hijo mayor, yo le he hecho una radiografía para comprobar verdaderamente cuál era el estado de este hijo mayor. Porque me ha llamado la atención algunas cosas de las que he leído y he preferido asegurarme antes de compartir con vosotros. Así que le hice una radiografía y he detectado 3 cosas, 3 rasgos en este hijo mayor que aparentemente no se veían a través de su comportamiento o a través de esta lectura superficial. Y este diagnóstico me va a ayudar a determinar si este hijo mayor estaba firme en la esperanza o no. ¿Vale? Porque, como digo, cualquiera podría decir que este hijo era un hijo fiel, ejemplar, que estaba firme en la casa de su padre, pero ¿qué sucedería cuando le sometemos a una radiografía? ¿Qué sucedería si le sometemos a un estudio más profundo? Bueno, pues lo primero que yo veo en esta radiografía, los que sois médicos lo veréis conmigo, en esta parte se ve claramente que este hijo estaba distanciado de su padre. Tenía un problema llamado distanciamiento con su padre. ¿Lo veis? ¿Sí? Está por esta zona. Muy bien, pues ese fue un problema que yo he detectado cuando le hemos metido una luz más potente y para analizar su carácter y su personalidad. Y como digo, el hijo mayor había hecho creer a la gente que él era el hijo bueno y el hijo fiel. A ver, es normal, porque él se quedó cuando su hermano menor se fue. Él estaba ahí trabajando con su padre, él no derrochaba como derrochaba su hermano menor, probablemente se sacó la carrera, probablemente se casó con la mujer que su padre pues tenía en mente, así que de cara a la galería pues era una joyita este hijo mayor. Pero al igual que su hermano, hemos detectado aquí que él estaba también lejos del padre, que él estaba lejos. Y fijaros en el versículo 25 que hemos leído, dice que su hijo mayor estaba en el campo. Estaba en el campo cuando vino el hermano menor. ¿Y qué hacía en el campo? Bueno, dicen algunos que como él era el hijo del amo, del dueño de las haciendas, pues que estaría supervisando a cuadrillas de jornaleros que estaban distribuidas por todos los territorios o por los terrenos de los que era propietario el padre. Así que estaba en el campo. Ahora bien, a mí me llama la atención de que cuando él regresa y se entera de que hay una fiesta, haya tardado tanto en enterarse, porque como vimos en su día, la fiesta que organizó el padre para el hijo menor no fue una fiestecita de estas pequeñas, fue una gran fiesta en la que decidieron matar al becerro gordo, decidieron invitar a los jornaleros, decidieron invitar a los paisanos del pueblo, y esas fiestas no se tardaban 3 horas en celebrarse, sino que varios días se pasaban hasta que se celebraba la fiesta y era anunciada esa fiesta para que el mayor número de personas pudiera venir a celebrar la alegría de aquel que celebraba esa fiesta. Así que parece ser que este hijo menor estaba en el campo, pero que esa ausencia fue una ausencia prolongada. Yo he visto en esta historia que este hijo mayor era el típico hijo que vive en la casa, pero solo viene a dormir. O viene para pegarse una ducha, o viene a
a comer lo que haya dejado la madre o el padre, pero la mayor parte del tiempo vive desconectado del hogar y vive fuera de ella. Y yo sé muy bien lo que es eso, porque desde los 16 hasta los 19 años yo era así en mi casa. Yo vivía en mi casa. Yo daba parte de mi salario a mi madre para que pudiéramos pagar los gastos que teníamos, pero yo apenas tenía relación con mi madre. Apenas vivía con ella, me comunicaba con ella. ¿Sabes cómo me comunicaba yo con mi madre? Con post-its. Nos dejábamos notitas. Yo me pasaba la mayor parte en el campo de trabajo y en el campo de la fiestuki. Allí, yo salía a trabajar y me iba de fiesta con mis amigos. Y a veces ni siquiera aparecía por casa para dormir en 3 o 4 días. Y muchas veces ni avisaba a mi madre. Entonces sí, tú me dirías que hijo, mírale, ahí está con su madre. Una mujer divorciada, que tiene una hija pequeña, y está ahí su hijo, que es un trabajador, que está apoyando económicamente, pero mi relación con mi madre era nula. Estaba distanciado totalmente de la relación con ella. Y algunas veces, pues, tenemos ese tipo de relaciones. Y eso yo creo que es lo que le pasaba a este hijo mayor. No tenía apenas comunicación con el padre. Pero dice el versículo 25 también que cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, ¿y a quién llamó? Llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué está sucediendo? Así que el hijo viene del campo, entre comillas, y en vez de ir al padre y decir, oye, papá, ¿qué ha pasado? Está el pueblo desierto y hay un sonido aquí brutal de música, de danzas, huele a becerro gordo, huele a asado. ¿Qué está pasando, papá? Que yo vengo de trabajar y me he encontrado con esto, explícame. En vez de hacer eso, manda a llamar a un jornalero, manda a llamar a uno de los siervos. ¿Por qué no va directamente al padre? Por lo mismo, porque no quería probablemente que el padre supiera cuándo llegaba, cuándo entraba, quería ser independiente, no quería que nadie regulara sus horarios, o probablemente llevaba tiempo sin hablar con el padre y prefería, le era más cómodo hablar con un jornalero y preguntarle qué le pasaba. A veces sucede esto como personas, como individuos, en vez de ir directamente a Dios, buscamos intermediarios. Eso le pasa a mucha gente que quiere creer de buen corazón a Dios, pero busca llegar a Dios a través de intermediarios e intermediarias, de santos y santas. Y eso es confuso. Fue confuso para este hijo mayor. Él vino a ese jornalero y le dice, ¿qué está pasando? Y él dice, no, pues que tu padre ha venido tu hermano menor y como le ha recibido bueno y sano, pues ha hecho esta fiesta. ¿Eso era cierto? ¿Dónde está que el hermano había venido hecho trizas por las consecuencias de su pecado? ¿Dónde está que el hermano vino con humildad reconociendo su pecado? ¿Dónde está la otra información que podría ayudar a procesar adecuadamente lo que estaba sucediendo? Siempre que preguntamos a las personas inadecuadas, siempre que dejamos de ir a la fuente, la información que recibimos es confusa y nos puede dar una idea errónea de lo que está pasando con nuestra vida o de lo que está pasando en nuestra sociedad. Así que este hijo cometió esa actitud errónea de no ir a la fuente, no ir al padre a preguntar. ¿Por qué? Porque estaba distanciado del padre. Pero es más, en el versículo 28, cuando se enteró de la noticia, dice que se enojó y no quería entrar. Y el padre le sale y le dice, te ruego que entres y que formes parte de esta fiesta. Y él dice, no, estoy enfadado contigo. ¿Qué significa eso? Que este hijo, aparte de no tener una buena comunicación con el padre, de que su relación era totalmente o casi nula, ahora se enfada por las decisiones que el padre está tomando. ¿Y qué nos revela esa actitud en el hijo mayor? Nos revela una rebelión secreta en el interior de su corazón. Nos revela que no respeta la voluntad de su padre. No respeta las decisiones legítimas a las que él tiene el derecho de tomar. No respeta y en realidad nos demuestra que nunca había obedecido a su padre de corazón. Nunca había estado dedicado realmente este hijo a su padre. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Hay personas que parecen muy obedientes, muy leales, muy fieles, hasta que se les pone a prueba. Hasta que un día te paras y dices, oye, tenemos que hacer esto. Y a lo mejor en años es la única vez que alguien le ha dicho, vamos a hacer esto, y las cosas se van a hacer así. Y de pronto sale a relucir la rebelión que había en el interior. Y una persona que aparentemente era obediente, el primer día que se prueba su obediencia, sale
perdedor, sale que realmente no está obedeciendo al padre, no tiene el interés de obedecer. Su padre le ruega que entre a la fiesta, deja la fiesta, pero él se niega y le lanza un reproche que demuestra también el nivel de enemistad que tenía este hijo con su padre. Fíjate, dice, el padre le ruega y él responde, ¿he aquí tantos años que te estoy sirviendo? La palabra servir en el original es doulos y significa esclavo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el hijo al padre? Te he servido como un esclavo, me tienes esclavizado aquí en tu hacienda, tantos años. No te he desobedecido jamás, dice. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, dice este hijo mayor. Así que está sacando a relucir no solamente la falta de comunicación que tenía con el padre, no solamente la rebelión interior que tenía, sino también el dolor, la amargura, el resquemor que este hijo tenía con su padre. Tenía malos sentimientos acumulados de años con el padre y es aquí el momento en el que él los exterioriza. Así que qué peligroso es esto, ¿no? De creernos que tenemos una relación adecuada, una relación íntima con el Padre y, sin embargo, cuando vamos a analizar nuestra vida en profundidad, nos damos cuenta de que lo que tenemos es un problema de distanciamiento con el Padre, de alejamiento con el Padre. Y es preocupante esa situación, y esa situación desencadena una serie de consecuencias terribles. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Que cuando tú te estás alejando del Padre, cuando tú te estás alejando de Jesús, cuando tú te estás distanciando de la intimidad y de la comunión con Dios, es algo que no es de la noche a la mañana, no es algo instantáneo, es algo progresivo, es algo de ir poco a poco, y muchas veces tú te estás alejando y no te das ni cuenta. Y es importante ser consciente de que estamos sufriendo este síndrome del hermano mayor para poder reaccionar a tiempo, no sea que se nos escape de las manos y nos lleve a experimentar consecuencias trágicas. Así que, ¿cómo sé yo si me estoy alejando de la intimidad con Dios? ¿Cómo sé yo si sufro un problema de distanciamiento con el Padre? Necesitamos analizar algunas señales rojas, algunas lucecitas que aparecen en nuestro interior para poder detectarlas y reaccionar y cambiar. Déjame que te mencione algunas lucecitas. Una de ellas para mí es la apatía espiritual. Cuando tú llevas tiempo que dejas de estar interesado en la oración privada, en la oración a solas con Dios, cuando llevas tiempo en la que no vas a tu altar para estudiar la palabra, para pedirle a Dios que te revele cuál es su voluntad o que te muestre cuál es tu condición, cuando tú llevas tiempo en esa situación, cuando tú llevas tiempo escuchando la palabra en un entorno como este o en otros y no te afecta la palabra, todo te parece, es que es lo mismo, son señales preocupantes de apatía. Cuando no te interesa escuchar la revelación de la palabra, estás más interesado en la actualidad política, la actualidad deportiva, las últimas series de la temporada, de este tiempo, o las películas que están saliendo. Estás en esa línea, solamente ahí es cuando encuentras satisfacción. Cuidado, puedes que estés experimentando el síndrome del hermano mayor, puede que estés experimentando el problema del distanciamiento con el Padre y se está manifestando una apatía interior que puede llegar a ser preocupante. Pero no es la única alerta roja que puede aparecer en nuestro interior y que nos puede ayudar a ver dónde estamos realmente. Otra es las excusas, el lenguaje de excusas. Cuando estamos todo el rato excusándonos para no hacer lo que debemos hacer, por ejemplo, empezamos a buscar excusas para no ir a la iglesia. Empezamos a hacer excusas para no servir con nuestros dones, cuando sabemos que es algo que Dios nos ha dicho que no debemos dejar de hacerlo. Cuando empezamos a excusarnos y a justificarnos por no hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, a lo mejor estamos viendo que esa lucecita roja de desconexión con el Padre se está manifestando en nuestra vida. Cuando nuestro entorno, otra lucecita, es absolutamente ajeno al cristianismo, cuando el grupo de amigos con los que yo frecuento son siempre no creyentes y la persona con la que me estoy enamorando de ella y estoy buscando unir mi vida para toda la vida es una persona que no tiene las mismas creencias que yo, a lo mejor se está manifestando una nueva señal roja que me está indicando cuál es mi verdadera situación, cuál es mi verdadero estado. Otra lucecita roja pueden ser los conflictos relacionales. Cuando estoy permanentemente
en conflictos con otras personas, cuando estoy viendo todo lo malo que hacen las personas, cuando siento fresca la herida que me han hecho y me recreo en ella y provoco que genere amargura, cuidado, es una lucecita roja que debe llamar mi atención para tratarla y que no me lleve a una situación de desconexión con el Padre. Y hay muchas más lucecitas, por mencionar una más. Cuando el pecado que me afligía en el pasado resulta que es llevadero y no pasa nada, he cometido este pecado, pero no me siento tampoco tan mal. Puedo seguir adelante, puedo seguir con mi vida de cristiano, puedo seguir haciendo lo que hacía. Y te das cuenta que ya no te pesan tanto las malas acciones, ya no te pesan tanto los pecados que has cometido. Cuidado, es una lucecita roja que te puede estar indicando que necesitas reaccionar antes de que lo puedas lamentar. Así que eso es una primera característica, un primer rasgo que observamos en este hijo mayor cuando analizamos su radiografía. Pero no es el único rasgo. Hay un segundo rasgo que también los facultativos médicos lo podrán ver en esta segunda línea. ¿Lo veis? Aquí hay un problema también muy serio que tiene este hijo, y es el de la ceguera personal. Tiene un problema de ceguera personal. Es una persona que se autoengaña con facilidad, tiene una idea de sí que no es correcta. Así que este hijo, que era tan ejemplar, a priori, resulta que tiene un problema que le puede ocasionar la muerte, y es el de la ceguera personal. Fíjate lo que dice en el versículo 28, dice que cuando salió el padre y le rogaba que entrase, él le dijo al padre lo siguiente: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Así que esas frases revelan la idea que el hermano mayor tenía acerca de sí mismo. La forma en la que se describe a sí mismo es una forma errónea. Por ejemplo, dice: te he servido como un esclavo, ya lo hemos visto anteriormente. Me siento esclavizado por la forma en la que me estás tratando. ¿Verdaderamente creemos que su padre le había tratado de esa manera? ¿Verdaderamente alguno que hay aquí que crea que este padre que hemos dicho que era generoso y compasivo trató a su hijo como un esclavo y le exigió lo que se le exigía a un esclavo de aquella época? ¿Estamos seguros o es que está exagerando este hermano mayor? Dice que no te he desobedecido jamás. ¿Estamos seguros? Le quiero recordar que el padre salió y le dijo: entra, y él dice: no, entra, no, entra, no. ¿Eso qué es? En mi pueblo se llama desobediencia. Pero estoy seguro que hubo otros casos en los que el hijo desobedeció al padre, pero él no lo vio, él no lo veía, él se creía un hijo súper obediente. No te he desobedecido jamás. Que levante la mano quien puede decir que es un hijo que no ha desobedecido jamás a su padre. ¿Nadie? Pues este tampoco. Tenía una idea engañosa de sí mismo. ¿Pero qué más? Dice: y nunca me has dado ni un cabrito. Esta frase es de: eres un tacaño, eres un ruin, no me has dado nada para compartir con mis amigos. ¿Estás seguro? Oye, en el versículo 12 hemos leído que el padre repartió sus bienes y te ha dado 2/3 de sus posesiones. ¿Estás seguro de que tu padre ni siquiera te ha dado un cabrito, que te ha negado un cabrito para que puedas hacer una fiesta con tus amigos? Se lo creía. Se lo creía. Está describiendo a un padre totalmente distinto al que hemos analizado hasta ahora. Pero para él era una realidad increíble. Vivía ciego. Vivía autoengañado. Y eso el padre se lo dice en el versículo 31. Y le dice el padre: pero hijo, ¿que tú siempre estás conmigo? ¿Que todas mis cosas son tuyas? ¿Pero qué me estás diciendo, hijo? ¿Te ha pasado como padre que llega tu hijo y te describe de una manera que dices: pero yo no soy así? ¿Qué me estás diciendo, hijo? Él tenía una idea de sí y la realidad era otra, muy distinta. Pero además, el hijo no se da cuenta, pero en sus palabras también se revela una deficiencia grave que había en su corazón. Dice que él no había recibido ninguna vez ningún cabrito. ¿Para qué? Para gozarme con mis amigos. Así que aquí sale a relucir también un anhelo oculto que había en este hijo mayor. Él quería vivir también para el placer personal
y no para el padre. Anda que dice, pues ya me podías haber dado un cabrito y podíamos haber celebrado juntos algo. No le interesaba celebrar nada con el padre, ni con el hermano menor, le interesaba solo vivir con los amigotes. Oye, ¿no te parece que es muy parecido al hijo menor? Que el hijo menor también quería vivir para el placer, pero el hijo mayor parece que también, ¿no? Pero él no lo veía, él se creía que era un buenísimo hijo, que todo lo hacía bien, pero su deseo era el mismo que el del hermano, pero enmascarado, oculto, tan oculto que ni siquiera él se da cuenta. Y a mí esto me preocupa mucho en mi vida, hermanos. Yo sé que todos tenemos puntos ciegos, áreas ciegas en nuestra vida. A mí me preocupa mucho el no ser conocedor de quién soy realmente, dónde estoy realmente, y vivir engañándome, vivir creyendo que soy algo que no soy, o que soy más bueno de lo que realmente soy. Me preocupa seriamente, pero esto es algo que con facilidad nosotros podemos experimentar, el autoengaño, la ceguera personal, y necesitamos estar atentos, porque el autoengaño es algo que sale de manera natural a través de nosotros. ¿Y por qué nos gusta autoengañarnos si es algo trágico? ¿Por qué? Pues yo creo por varias razones, pero no sé, por mencionar alguna, yo creo que resulta más cómodo no asumir nuestras responsabilidades, no asumir las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué? Porque si asumo que tengo un problema, voy a tener que trabajar para hacer cambios y dejar que ese problema exista en mi vida. Y los cambios no son fáciles, como dijimos hace unas semanas. Trabajar para reconducir mi vida, trabajar para enderezar lo torcido es algo que es difícil, que nos desgasta, que nos provoca también sensaciones negativas. Y hay mucha gente que no soporta las emociones negativas. Cuando viene la conciencia de que yo he hecho algo malo, de que yo no soy tan bueno como que creía, eso viene acompañado de emociones tan negativas como el temor, la culpabilidad, el miedo, la ansiedad, a veces hasta la depresión. Y claro, yo no quiero tener este tipo de emociones, dicen algunos. Así que prefiero autoengañarme y hacer que la realidad sea transformada para que a mí no me cause tanto dolor. El autoengaño tiene que ver con esquivar la verdad y transformarla para que llegue a mí de una manera noble, de una manera que no me dañe. Y el autoengaño es algo de lo que tenemos que huir, porque nos va a dinamitar, nos va a llevar a la ruina personal. Pero hay otro rasgo de este hermano mayor que solo se puede observar si hacemos una radiografía, si le enfocamos un haz de luz potente y concentrada. Solamente se puede llegar a esta conclusión si nos permitimos hacer una radiografía. ¿Y cuál sería el tercer error o el tercer problema que vemos en este hermano mayor? No sé si lo veis por ahí, pero es evidente, ¿no? El rechazo a su hermano menor, el odio, el aborrecimiento. Así que no solamente tiene un problema de distanciamiento con el padre, no solamente está ciego a su propia persona, sino que también tiene un rechazo aversivo a su hermano mayor. Y eso es algo que también le va a llevar a un territorio pues muy doloroso. Fíjate, en el versículo 30, cuando está en ese diálogo caliente y acalorado con su padre, le viene y le dice, pero tu hijo, que ha consumido tus bienes con sus rameras, has hecho matar al becerro gordo para él. Así que la forma en la que el hermano mayor habla de su hermano pequeño también está llena de odio y de enemistad. Le dice al padre, tu hijo. No sé si los que están casados y tienen hijos a veces han hecho esto con sus esposas y con sus esposos, ¿no? Cuando el niño hace algo malo, tu hijo, es que tu hijo, ¿no? Ahora, cuando hace algo bueno es que mi hijo. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Llega él y dice, tu hijo, es que vaya hijito que tienes. De tal palo, tal astilla. Hasta le está haciendo como responsable al padre de lo malo que es el hijo. Bueno, pues no siempre los hijos malos son consecuencias de padres malos. O sea, hay veces, porque el pecado está en el mundo, que los padres están haciendo lo mejor que pueden y los hijos salen mal. Y tampoco un hijo bueno significa que tenga un padre bueno. A veces los padres son un desastre y los hijos son unos angelitos.
Así que no siempre hay una causa-efecto en la relación de padres e hijos. Pero él va y le dice, este tu hijo. Oye, perdona, le dice el padre, este tu hermano. Es mi hijo, pero es tu hermano también. Es tu hermano. Y el lenguaje que estás usando es un lenguaje de desprecio. Y eso no es correcto. Además, valga este paréntesis, a veces estamos muy en contra del abuso físico, de la violencia física. Y debemos de estar en contra de la violencia física. Pero el abuso verbal también es una forma de violencia. A lo mejor nunca te han dado un cachete, pero a lo mejor te han dado un golpetazo con palabras que se dijeron contra ti, que te ha dejado más herido que un golpe que te hubieran dado. Hay palabras, dice Proverbios, que son como golpes de espada. Te dejan malherido. Así que cuidado con las palabras, cuidado con tu lenguaje hacia tu hermano. Le debes un respeto, tienes que hablarle con respeto, pero este hijo mayor no tenía ni respeto por su padre, ni respeto por su hermano. Y es más, llega y en vez de apoyarle en la restauración, resalta los errores que ha cometido. Este tu hijo ha consumido tus bienes con rameras. Otra mentira. ¿Los bienes de quién eran? Del hijo. Era su parte de la herencia. Pero por otra parte dice, los has consumido con rameras. No lo sabemos a ciencia cierta. No lo dice la Biblia. Dice que malgastó su herencia, pero no nos dice en ningún momento, Jesús al relatar la historia, de que este hijo menor se hubiera ido con rameras. Sin embargo, el hijo mayor, que probablemente tampoco había estado consciente de lo que había hecho su hermano, resalta un gran pecado en él y lo potencia, lo realza. Así que, ¿qué actitud más perversa esta? La de recrearse, señalar los errores que ha cometido su hermano y encima agrandarlos y llevarlos a un nivel que le haga ver lo perverso que es. Qué terrible era este hermano mayor. ¿Seguimos pensando que era un hijo ejemplar? ¿Seguimos pensando que era un hermano obediente y fiel? ¿Seguimos pensando que este joven, aunque no se había ido de la casa, estaba firme en la esperanza? ¿Seguro? Yo le veo más perdido incluso que el hermano menor. Y aquí le vemos erigiéndose como un juez del hermano y también del padre. Sin embargo, el padre le vuelve a reconvenir y le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, hijo. Esa no es la actitud, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que tú como hermano mayor tendrías que tener otra actitud muy distinta a la que estás teniendo. Tú como hermano mayor y por ley, según las tradiciones judías, deberías haber luchado por mantener la familia unida. En el momento en el que tu hermano menor se fue de la casa, tú deberías haber salido corriendo a por él para reconvenirle, para que rectificara su decisión y deberías haber luchado para que él volviera. Y una vez que volvía, deberías estar en esta fiesta celebrando con nosotros. Deberías regocijarte, porque las personas son más importantes que las posesiones. Necesitarías haber hecho eso. Hay que celebrar, le dice el padre, cuando lo perdido se ha encontrado. Y esa es la actitud de un hermano mayor. Y pensaba yo, ¿no?, en que cada uno de nosotros también somos hermanos mayores de otros hermanos que están a nuestro alrededor. Y decía yo, ¿qué actitud tengo yo ante aquellos que necesitan de mi interés, de mi energía, de mis oraciones, de mi apoyo, de mi seguimiento, de mi cercanía? ¿Qué actitud tengo yo? ¿Tengo la del hermano mayor? Que digo, ¡buah! Este está más perdido que Judas. Ah, sí, ya lo sabía yo, que es que este no iba a durar muchos días aquí. ¿Qué actitud tengo yo? O desarrollo una actitud de preocupación. No es fácil ser hermano mayor, pero Dios nos ha llamado a nosotros a ser hermanos mayores. Pero hermanos mayores en la mejor versión posible, claro, no en la versión de la parábola del hijo pródigo. Y sé que no es fácil, de hecho, cuando tú analizas el Antiguo Testamento, yo no he visto ni un solo caso de hermano mayor que esté a la altura de las circunstancias. Pensaba en Caín, el hijo mayor de Adán y Eva. ¿Qué hizo él con su hermano menor? Igual. Le despreció, le rechazó y terminó matándole. Pensaba en Esaú y Jacob. Esaú era el hermano mayor. ¿Y qué hizo ante Jacob? Que era una bala perdida, que era un mentiroso, un truán.
¿Qué hizo él? Dijo, cuando muera mi padre le voy a matar. Y tuvo que salir Jacob de su tierra para refugiarse en una tierra extranjera. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los hermanos mayores de José? Cuando él fue a buscarles y decir, oye, ¿cómo estáis? Que papá está preocupado por vosotros. Le vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto. ¿Qué hizo los hermanos mayores de David? Cuando él fue siguiendo las directrices de su padre para saber cómo estaban ellos en medio de la batalla contra los filisteos, le rechazaron y le dijeron, tú eres un cotillo, tú estás aquí solo para inmiscuirte en las cosas de la guerra y has dejado abandonadas las ovejas. Le atacaron. ¿Qué hizo Amnón, el hermano mayor de Tamar, con ella? La violó. Así que es muy difícil ser un hermano mayor como Dios manda. Es muy difícil, y de hecho en el Antiguo Testamento, como digo, es difícil ver a un hermano mayor que cumpla ese rol como debe ser. Y por eso a lo mejor tú no tienes un hermano mayor que se preocupe de ti y que te ayude a gestionar esas cosas que hay en tu interior que te van a llevar a la ruina. Y tú diciendo, es que no tengo a nadie, soy huérfano espiritual, no tengo a alguien que se preocupe de mí. Pero déjame decirte algo, tienes un hermano mayor que se llama Jesucristo, que él sí que tiene la actitud correcta contigo, hermano menor. Ese sí que no es como este hermano de la parábola. Jesucristo vio que tú te estabas perdiendo, que te habías alejado del Padre y salió de su casa, salió del cielo, se despojó de todo. Dejó todo, ¿para qué? Para encontrarse contigo, para buscarte como aquel pastor que perdió una oveja y deja las 99 y se va a por esa oveja. Fue detrás de ti como aquella mujer que tenía 10 dracmas, pierde una moneda y se pone como loca a buscar esa moneda porque algo se había perdido y había que ir a buscarlo. Ese es el hermano mayor que tú tienes, se llama Jesucristo. Y Él lo ha dejado todo para venir a rescatarnos a nosotros, para preocuparse de nuestras necesidades, para restaurarnos, para mostrar y volcarnos su compasión con nosotros. Y eso sí, hacer una fiesta y estar presente en esa fiesta y ser el primero en que se goce, el primero que cante, el primero que dance. Ese es Jesucristo. Y eso es lo que estamos celebrando en esta mañana. Celebrar que Jesucristo es el perfecto hermano mayor para nosotros. Que Él ocupa el lugar que ningún otro hombre puede ocupar. Ninguna otra mujer puede ocupar. Aunque todos debemos esforzarnos en ser cada vez mejores hermanos mayores, pero tenemos a uno que es perfecto, y se llama Jesucristo. Así que, concluyendo esta meditación, hay muchas similitudes entre los dos hermanos. A priori no, el hermano menor era un sinvergüenza y el mayor era un hijo ejemplar. Pero fíjate, no eran tan distintos. Vamos a ver esa lista que aparece en esta pantalla del PowerPoint. Los hermanos, ambos, dame una más, estaban distanciados del Padre, es evidente. Ambos estaban alejados de la comunión del Padre. Ambos estaban perdidos también. Ambos anhelaban vivir a su manera. Así que este padre no tenía un hijo perdido, tenía 2 hijos perdidos en la casa. Tenía 2. Ambos eran pecadores, lo que pasa es que uno lo era explícitamente y otro pecaba en lo oculto. Pero genéticamente eran exactamente iguales. Ambos eran insensibles a sus prójimos. Ni al hijo menor le preocupaba a su padre ni su hermano mayor, ni al hermano mayor le preocupaba a su padre y su hermano menor. Así que ambos eran insensibles a sus semejantes. Ambos regresaron a la casa del Padre, uno desde la provincia apartada y otro desde el campo. Y ambos se encontraron con el amor, con la generosidad, con la compasión del Padre. Así que eso también nos dice que a ambos les amaba el Padre. El Padre ama tanto al pecador más explícito como al pecador que se refugia en la religión y no se le ve a simple vista el pecado que lleva dentro. Ama a ambos. Ahora, hay algunas diferencias entre los dos hermanos también. Uno, el hermano menor, reconoce su verdadera condición, reconoce su pecado y el otro la oculta. No está dispuesto a reconocer sus errores, no está dispuesto a asumir las consecuencias que se derivan de ellos. Otra diferencia, uno da pasos para experimentar cambios y el otro no está por la labor de hacer nada para cambiar. ¿Por qué? Porque él no tiene ningún problema, él no ha desobedecido jamás, él ha trabajado como un esclavo toda su vida, él no ha tomado ni siquiera un cabrito para irse con sus amigos. ¿Qué voy a cambiar? Si yo todo lo he hecho bien.
Y otra gran diferencia, y esta es la más triste. Uno permanece junto al Padre y el otro no. Ahora tú dices, ¿y cómo sabes esto, Pedro? ¿Cómo sabes que el hijo mayor no permaneció junto al Padre? Porque la parábola no nos lo dice, termina abruptamente, no tiene un final y no se nos dice si el hijo se quedó en la casa, si entró finalmente a la fiesta o no entró. Ahora, me gusta lo que dice John MacArthur en uno de sus libros acerca de esta parábola, y él dice que el final no se menciona en la parábola, pero está escrito en la Biblia, el final de esta parábola. Y dice que para entender cuál fue el final, necesitamos entender a quién iba dirigido esta parábola del hijo pródigo. En el capítulo 15, versículo 1 y 2, se nos dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Ves? Aquí está claramente establecida la similitud de esta parábola. El hijo menor eran los publicanos y los pecadores, y el hijo mayor eran los fariseos y los escribas que murmuraban por cómo recibía Jesús a estos que venían arrepentidos. Y entonces Jesús les dijo, dijeron estos, a los pecadores recibe y con ellos come. Y al saber Jesús de esos comentarios, dice que les refirió esta parábola. Así que, ¿podemos saber cuál fue el final de esta historia? Claro que sí, porque esta parábola está apuntando en este último protagonista, el hermano mayor, hacia los fariseos, hacia los escribas, hacia los religiosos, que fueron confrontados por el amor de Jesús, que fueron confrontados por el amor de Dios. Ellos se resintieron, murmuraron, se enojaron. ¿Y cuál fue el final de la relación entre Jesús y ellos? Finalmente le mataron a Jesús. Así que yo creo que el hijo mayor no se quedó en casa. Creo, como dice John MacArthur, que al día siguiente, mientras el padre paseaba de noche por el campo, el hijo estaba escondido entre unos matorrales, sacó un palo y le golpeó al padre hasta que éste pereció inerte. El hijo mayor no soportó la corrección del padre. El hijo mayor se rebeló ante el amor que había mostrado el padre con el hijo menor y se lo quitó de en medio, le mató. Y cuando no estamos dispuestos a amar y a obedecer a Dios, la corrección de Dios, las palabras de Dios, nos estremecen por dentro y nos hace rebelarnos y resistirnos a Dios. Y es como si le estuviéramos matando. Así que el desafío para nosotros es no ser un hermano mayor. El desafío para nosotros es no incomodarnos por la gracia de Dios que es manifestada a todas las personas. No incomodarnos por el amor de Jesús. No incomodarnos por la verdad de Jesús, sino acercarnos a la luz para ver si nuestras obras son hechas en Dios y ponernos a su disposición y decir, Señor, trata con lo que tenga que ser tratado. El reto es no querer que la gente nos vea bien sin estar bien. El reto es que no vivamos una relación con Dios de manera religiosa. El reto es que no seamos hermanos mayores. ¿Amén? Ese es el reto de esta mañana. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Y nos disponemos, hermanos, por favor, a los músicos, a disfrutar de la Santa Cena. Y pido a los ancianos y a todos los que nos ayudan a servir el pan y el vino, que puedan dirigirse a su lugar. Y me gustaría que pudiéramos tener unos instantes de reflexión acerca de esta enseñanza. Y que pudiéramos exponernos ante Dios para que nos haga una radiografía, para que su luz poderosa llegue hasta las áreas más recónditas de nuestro ser y que nos revele quiénes somos en realidad y dónde estamos en relación a Él. Qué bueno sería que hoy pudiéramos venir, aprovechando que vamos a celebrar la Cena del Señor, con honestidad, con franqueza, y que pudiéramos examinarnos. Vamos a tomar unos instantes de oración y tonamos una canción. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá.
falla y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo lo ves. Grande Señor es su fidelidad. Señor, tú eres fiel, Jesús. Eres fiel, eres amoroso, eres compasivo, eres justo, Señor. Ayúdanos, Dios, a examinar nuestras vidas. No queremos vernos bien ante los demás sin estar bien, Señor. No queremos tener apariencia de piedad, pero por dentro ser rebeldes. No queremos, Señor, tratar de camuflar nuestra inmoralidad, Señor. No queremos negar nuestra responsabilidad, nuestra culpa, Señor. No queremos vivir de cara a la galería, Señor. No queremos, Dios. Queremos estar a cuentas contigo. Queremos vivir una relación de intimidad, de cercanía, de transparencia contigo, Señor. Queremos ser conscientes de los puntos negros que hay en nuestro alma, Señor. Queremos amar a nuestros prójimos. Queremos ser hermanos mayores que se preocupan por la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Señor, queremos entrar en la fiesta y gozarnos con aquellos que se han perdido y han sido encontrados. No queremos ser indiferentes a tu obra. No queremos ser indiferentes a tus planes. No queremos resistir. Señor, ayúdanos, Dios. Trata con nuestras vidas, Señor. Trata con nuestras vidas mientras nos acercamos a tu mesa, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, con hipocresía, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que nos acercamos a estos símbolos para recordar a Jesús, nuestro hermano mayor, que salió de la casa para buscarnos y que pagó un precio altísimo para que pudiéramos regresar, y que pagó todos los gastos de la fiesta en la que nos gozamos hoy tú y yo. Él lo pagó todo. Nosotros no tuvimos que pagar nada para ser hijos suyos, para recuperar la dignidad que el pecado nos había quitado y para disfrutar de los privilegios que el Padre nos ha dado a través de Jesús. Lo ha pagado Él todo. Por eso tenemos que venir con agradecimiento, tenemos que venir con adoración, tenemos que venir para honrar a Jesús como el ser más maravilloso de nuestra vida. Y si tú ya has tomado el paso de acercarte a Jesús, y si has descendido a las aguas del bautismo, por favor, entra a esta fiesta y gózate, regocíjate por haber pasado de muerte a vida. Si aún no has dado ese paso, si aún no has descendido a las aguas del bautismo, nuestra costumbre es que te abstengas, pero disfruta y deleítate también
en esta gran acción de nuestro hermano mayor, de Jesucristo. Así que, Señor, gracias. Venimos a tu mesa recordando estos símbolos. El pan que representa tu cuerpo, que fue molido por nuestros pecados. El vino que representa tu sangre derramada para nuestra limpieza y nuestra transformación. Señor, y lo celebramos hasta que tú vuelvas por segunda vez y nos lleves contigo para siempre, Señor. Lo celebramos recordando cuánto amor has derramado en nuestras vidas de manera inmerecida. Ayúdanos a recordar que es por causa tuya que somos felices, que es por causa tuya que hemos sido restaurados, que es por causa tuya que somos salvos y que podemos caminar en victoria. Es por tu causa, no es por nuestra causa, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos estos símbolos en el nombre de Jesús, que mientras disfrutemos de ellos, tu presencia llega a nuestras vidas y nos haga volver en sí y ser conscientes de ti y ser conscientes de quiénes somos en realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia